El 90% de lo que un ser humano comunica no tiene que ver nada con las palabras. El 90% tiene que ver con el 60% es el lenguaje corporal. El 30% viene siendo la energía, el tono de voz. Lo primero que percibe el cerebro es temor, siempre. Es curioso que todavía el temor de hablar en público, se hacen encuestas a nivel global, viene siendo el temor número 1 de la humanidad. Era tartamuda cuando era niña y por lo tanto eso fue un trauma tan enorme que dejé de hablar por un par de años. ¿Qué finalmente proyecta Pep Guardiola? De lo que estabas hablando, ¿no? Y por qué elegiste como ejemplo. En su expresión a veces se pasa, es como un tablero de emociones. En el caso de Messi, él es todo lo contrario, muy intenso, está siempre mirando hacia adentro. En el caso de Ronaldo, siempre está en modo ganador. Novak Djokovic rompe raqueta, pela los ojos, es muy expresivo. Pero cuando ella gana un punto y dice, come on, y grita, es decir, yo puedo y tú puedes también. Bienvenidos a The GOAT Podcast, donde exploramos cómo los grandes en la industria del deporte logran sus metas con disciplina, mentalidad y estrategia. Hoy hablaremos de algo que influye en cada juego, cada entrevista, cada negociación, pero pocas veces lo analizamos a fondo: la comunicación. Nuestra invitada es Rosemary Rabinal, oradora TEDx y reconocida como la mejor coach bilingüe de oratoria de Estados Unidos. Con décadas de experiencia como portavoz corporativa y figura mediática, Rosemary trabaja con líderes de alto perfil en español e inglés para desarrollar su máximo potencial al hablar en público, tanto en persona como frente a las cámaras. Su mirada experta nos ayudará a entender qué revela nuestra postura antes de pronunciar una sola palabra, cómo influye la voz en nuestra autoridad y qué impacto tiene la forma en que nos movemos, miramos y vestimos. Y sí, vamos a conectar todo esto con el deporte. Hablaremos del cuerpo de Cristiano Ronaldo antes de un penalti, de la postura serena pero dominante de Messi, de los gestos explosivos de Serena Williams o de cómo Pep Guardiola habla del lenguaje corporal como parte esencial de la táctica. Prepárate para descubrir qué dice tu cuerpo cuando tu boca guarda silencio. Esta conversación te va a cambiar la forma de ver y de comunicarte. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. B&B Sport Kids, un programa multideportivo diseñado por expertos para potenciar el desarrollo infantil desde los 11 meses de edad. Descubre su talento, impulsa su futuro con B&B. Debo decirte que es un privilegio tenerte, Rosemary. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un gran placer. Y me entero que soy la primera dama que ocupa esta silla. Pues así claro, que, wow. vamos y platillos, por favor, que suene. Eres la primera mujer en nuestro episodio de GOAT porque eres una GOAT y porque valoramos enormemente el trabajo que haces, Rosemary. ¿Cuánto te diste cuenta que la comunicación iba más allá de las palabras? Ay, eso parece sencillo, pero es una respuesta realmente más compleja, porque nadie nos enseña realmente cómo comunicar. Si te pones a pensar en todo lo que viene siendo desde infancia, todo el aprendizaje, todo el currículum escolar, realmente nadie nos enseña cómo comunicarnos más allá de lo que viene siendo la necesidad de sobrevivir, ¿no? O presentar nuestros cursos, superarnos en los estudios académicos. Y también en el mundo romántico, ¿no? Pero en lo que viene siendo saber cómo expresar nuestro sentir más auténtico, quiénes somos, y asumir la responsabilidad porque toda la energía que emitimos mediante la comunicación, cómo afecta a los demás. Somos puntos de impulso, somos una conexión energética y muchas veces siempre va más allá de las palabras que usamos. Y cuando aprendemos esa fórmula, ese secreto, tenemos un concepto de empoderamiento enorme. Pero nadie nos enseña eso. Aprendemos muchas cosas que son quizás para cumplir un rol, para ejercer un papel que alguien más nos impuso. Pero cuando viene el momento de expresarnos de quiénes somos, nuestras cualidades únicas, esa es algo que supera y que es como un wow. Tenemos que aprender cómo usarlo. Cada cual tenemos esa responsabilidad de dejar nuestra huella en el mundo. Y lo podemos hacer mediante la comunicación. Y antes de llegar a este punto de trasladar tus conocimientos a otras personas,
para convertirlos también en speakers, en quizás empresarios que pierdan el miedo a hablar en público. Tuviste una trayectoria en el ámbito empresarial, en puestos corporativos. Háblanos un poco de tu trayectoria. Vamos a hacer una radiografía rapidito para que la Sí, gente entienda por dónde pasaste y sí. lo que en valor percibiste para luego trasladarlo ahora mismo a muchas personas. Sí, valoro muchísimo el poder de la palabra, de poder hablar, de la comunicación interpersonal. Te digo por qué. Porque mis inicios fueron de fracaso y de pasar pena y por la tartamudez. Era tartamuda cuando era niña. ¿Por qué eso tuvo sus orígenes cuando vine de Cuba? Me pusieron en una escuela a los 7 añitos, primera vez separada de mi familia, como refugiada de Cuba. Y por lo tanto, eso fue un trauma tan enorme que dejé de hablar por un par de años. Cuando por fin aprendí el inglés suficiente, de modo intelectual, empecé a hablar, era una tartamudez horrible, era gaga, de verdad cuando dicen gaga. Y eso entonces me forzó a ir a mi interior y no hablaba. En lugar de poder hablar, lo que hice fue que fortalecí mi manera de expresarme en la palabra escrita. Estudié en high school, en secundaria y luego en universidad. Traté de hablar lo menos posible porque pasaba tanta pena, ¿no? Y aprendí, a pesar de mucha terapia, del habla, aprendí a disimular. Sabía qué palabras decir que me iban a trabar y que no me iban a trabar y cómo darle la vuelta a esas frases, a esos sonidos que me iban ¿no? a hacer pasar pena. Por lo tanto, fue todo como una serie de maniobras que me llevaron al momento que fue culminante. Te digo por qué. Porque para cumplir los requerimientos de mi grado universitario en comunicación de broadcasting, ¿no? Comunicación electrónica, tuve que superar un curso que me llevaba al micrófono. Tuve que ser anfitriona de un programa radial. Oh, wow. Qué reto. Un programa radial en la universidad, claro, la emisora de la universidad. Claro, tenía su difusión, pero de todo modo era un micrófono abierto. Por lo tanto, tuve que entrevistar al presidente de la universidad como parte de mi cumplimiento del curso. Y yo dije, bueno, este micrófono o me ama o me mata. Así que tuve que decir, este es el momento de la verdad. ¿Lo puedo hacer o no? Y me impuse y lo hice. En ese momento vi que era posible, que era cuestión de enfocar, de dejar el miedo atrás, de decir yo puedo y esto lo voy a superar. Yo ese momento lo recuerdo como si fuera ayer. Y entonces empecé a estudiar los locutores de televisión, su manera de expresarse, su oratoria, todos esos factores. Empecé a estudiarlo y luego me ingresé en muchas empresas como cabeza de relaciones públicas. Estuve en Avon, en AT&T, en Ericsson, en muchas donde fui la portavoz principal de esas empresas. Y luego pasé a hacer trabajo de televisión. Estuve en MSNBC en sus primeros años como comentarista, como espontánea, como compañera de mesa de muchos intelectuales y personas influyentes. Y por lo tanto ya empecé a ganar más confianza. Luego de trabajar casi 40 años en corporaciones de portavoz y como representante en medios, decidí que era ya el momento para llevar mis conocimientos y como empresaria. Y lancé mi consultoría, luego de estar en Univisión como cabeza de relaciones públicas para la parte de entretenimiento, y decidí, montar una empresa para darle formación a oradores, trabajar con ejecutivos, con individuos de todos los géneros, de distintos rangos, para poderle darle esa capacitación y esa confianza al momento de hablarle al público. Y fuiste considerada la mejor speaker bilingüe de Estados Unidos. Eso es lo que dice Google. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dice Google. Porque es cierto, porque hay pocas personas que se han distinguido con esa descripción, con esa especialidad. Por lo tanto, me siento, si Google me dice que soy the America's Bilingual Speaking Coach, pues lo acepto con mucho orgullo. Cuando nos comunicamos, ¿qué es lo primero que percibe el cerebro? Lo primero que percibe el cerebro es temor. Siempre. No importa que seas una presentadora experimentada, como tú, por ejemplo, que siempre hay un pequeño granito de temor, de decir, ay, voy a dar la talla, ¿y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? ¿Y qué si se me pone la mente en blanco? ¿O qué si de pronto empiezo a sudar? ¿O si se me traba la lengua? Cualquier cosita así, porque no queremos pasar pena.
Es curioso que todavía el temor de hablar en público a nivel global viene siendo, si se hacen encuestas, viene siendo el temor número 1 de la humanidad. Correcto. Yo creo que quizás está un poco exagerado, quizás tiene que ver con un performance en público, con una aparición escénica, pero pasar pena, que la gente se burle de ti, viene siendo quizás el factor que más limita. Ponle, yo le llamo el dragón número 1, ¿no? Que nos limita en cuanto a poder expresarnos. Así que, ¿qué viene a la mente? ¿Qué viene a la mente? Lo que debe venir a la mente es, ¿qué es lo que tengo que decir que el público necesita escuchar de mí? No es un monólogo. Eso No es lo es- primero en que debemos pensar, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas tú recibir de mí? ¿Qué es lo que a tu público, a los radioescuchas, a los que siguen este podcast, qué necesitan saber aprender de mí? ¿Qué les puedo dar que quizás no conocían anteriormente? ¿Qué valor agregado voy a traer a esta conversación? No lo que yo quiero decir para mi propio, es decir, autoestima o mi propio ego, pero qué es lo que en esta ocasión todo tiene que tener una intención. ¿Cuál es la intención, el propósito de esta linda conversación? ¿No? Todo tiene un propósito. Si estoy hablando por escucharme hablar, eso no es realmente un buen propósito, ¿no? Y muchas veces las personas hablan porque les encanta escucharse hablar, ¿no? Les da concepto de yo tengo el derecho, yo tengo la verdad, yo digo, yo tengo poder, El ego. yo voy a dominar a los demás con mi palabra. Y realmente se escucha demasiado de eso y tiene que ser un diálogo. Un diálogo, porque lo que tú dices no es un recital, no es que estás hablando, declamando una poesía. Es la comunicación viene siendo otra cosa, tiene que ser de doble vía, dar y recibir. No importa si estás hablando en público de miles, estás recibiendo en la mirada, en la respuesta de aplauso, en la crítica posterior a tu charla. Siempre es cuestión de dar y recibir. ¿Qué proyectamos con la comunicación no verbal que Ujú. podemos ocultar con las palabras? Bueno, algo que muchas personas no conocen, y va al tema que nos pusimos para la charla de hoy, es que el lenguaje corporal es el todo, es el todo. Mira, hay estudios, y a veces parece mentira lo que te voy a decir. El 90%, Adriana, de lo que un ser humano comunica no tiene que ver nada con las palabras que usamos. ¿De verdad? Ujú. Oh, wow. Ese factor es solamente el 10%, las palabras que yo estoy hablando en este momento. El 90% tiene que ver con el 60% es el lenguaje corporal, los gestos, la mirada, las microexpresiones faciales, y el 30% viene siendo la energía, el tono de voz, el ritmo de la voz, del habla, el volumen, no, toda la energía que estoy emitiendo mediante mi voz. Vamos a ponerle las ondas, ¿no?, radiales. Las palabras que yo elijo decir comprenden solamente el 10% del impacto que uno tiene cuando llega el momento de hablar. Así que el 90% tiene que ver con todo lo demás, y muchas personas se quedan obsesionados con ¿qué voy a decir? Las palabras, y hacen como una confección, un libreto mental. Bien que tienes un libreto mental. Y hay momentos, por ejemplo, cuando uno ejerce como portavoz de una empresa, tiene que decir esos soundbites. No tiene que dar Lo tienes que tener muy claro. un mensaje estratégico muy, muy, muy preciso. Muy bien. Pero, ¿cómo lo estás diciendo? Porque tú puedes realmente desmentir y puedes contrarrestar el efecto de esas palabras si tu lenguaje corporal no acompaña ese mensaje. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Y es que es cierto. Por ejemplo, yo gesticulo mucho con las manos y cuando no, pues las guardo. Y cuando hablo, vuelvo otra vez. Y soy muy... Eso expresa qué es lo que proyecta, por lo menos en mi caso. Proyecta que eres emotiva, que eres una persona apasionada, que le gusta lo que hace, que reconoce que el uso correcto del lenguaje corporal es el todo, que tienes que emitir confianza, tiene que ser auténtica. Y si tu manera de hablar
es hablar mucho con las manos, que está muy bien, tenemos que usar las manos. Si no usamos las manos, estamos o las ocultamos, o las ponemos en los bolsillos, o cruzamos los brazos, ¿no? O tenemos así puño, o hacemos puño con las manos, y estamos perdiendo una expresión enérgica que acompaña el mensaje que queremos difundir, ¿no? Pero hay que tener conciencia de no estar totalmente descontrolada, ¿no? Que también se puede convertir en muchos casos como una reacción nerviosa, ¿no? Ser demasiado, ¿no? Claro. Hacemos demasiados movimientos, o movemos los pies, o tenemos tics nerviosos. Pero entonces hay una zona donde debemos mantener las manos y los brazos. Claro, el cuadro, como decir el rectángulo. ¿Siempre por debajo de la barbilla? Debajo de la barbilla y hasta la cintura, más o menos. Este es el cuadro. Y también, como tú sabes, tenemos más restricciones aún cuando estamos en una pantalla pequeña. Claro. No tenemos que tener conciencia de cuál es el límite de la pantalla, hasta dónde nos agarra la cámara. Si hay momentos de decir bienvenidos a todos, ¿no? Entonces tiene que también estar enmarcada para poder emitir esa linda bienvenida corporal, ¿no? Claro. Pero más que nada es que estar enmarcados con yo digo el rectángulo, pero mostrar pecho, estar abiertos, porque esto dice, con los hombros así bien cuadrados, que estamos dispuestos a cualquier cosa, que no hay nada que estamos ocultando. O ninguna barrera a la hora de conversar. Claro. Pero, Rosmena, hay muchas personas que dicen, es que si pones la mano en la barbilla quiere decir una cosa. Si te pones de este lado es porque si miras a la derecha o a la izquierda estás mintiendo, estás diciendo la verdad. ¿Eso es real? No, en realidad no. Quizás los más expertos de la CIA o de la FBI o lo que sea, que supuestamente pueden leer el lenguaje corporal para detectar cualquier mentira, creo que eso llega en el día a día, en la comunicación más aterrizada, ¿no? No tiene tanto que ver. Claro, si estás hablando y tienes la mano sobre la boca, sí, quizás significa que no estás muy, muy segura de lo que estás diciendo, por supuesto, ¿no? Eso proyecta duda. Sí, porque estamos... Bueno, pensar es una cosa, yo lo hice hace un momento, ¿no? Pero si estás así con la mano así, ¿no? De manera permanente. Por supuesto, sí. O estás jugando con tu pelo o haciéndote algo con la oreja. Hay personas que tienen tics nerviosos, que se rascan mucho la cara. Es cuestión de exceso. Claro. Puede ser un momento que yo quiero hacer énfasis en algo y voy a acercarme más a ti y voy a hacer un gesto como decir, mira, esto es importante. Si no hay nada más que los que nos ven recuerdan de esta conversación, es X, ¿no? Así que quiero subrayar, quiero darle importancia, énfasis, titular a una idea, lo puedo hacer con las manos. Pero si lo digo con las manos aquí escondidas, no va a tener el mismo énfasis. Claro. Igual que el volumen de la voz, el ritmo del habla, ¿no? Lo claro de nuestra articulación, ¿no? Hay que tener cierta elocuencia y elegancia, y sobre todo, una cosa que muchas personas no reconocen como parte de un léxico, de un vocabulario, es las pausas, el silencio. Y el volumen. El volumen, claro. Hay personas que hablan con tonos sumamente altos y no es que te quieran gritar, sino que sus tonos son tan altos que comienza a romperse la comunicación porque ya el receptor se siente incómodo de ese tono tan alto. También es importante mantener el volumen y dependiendo de donde te encuentres, ¿no? Pero por supuesto, todo tiene que ver con quién es tu público, cuál es el entorno, en qué contexto estás comunicando. Claro, aquí tú hablas mucho de deporte, claro, es en una cancha hay que estar a puro grito, ¿no? Pero cuando estás en el locker, entonces hay otro tono de voz, por supuesto. También hay diferencias entre las tendencias masculinas y femeninas, ¿no? Pero mira, un ejemplo que yo uso es para darle que la gente reconozca que ya lo usamos en el día a día, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo le hablas a un mascota? ¿No? ¿Cómo le hablo yo a mi perro? O a un niño, ¿no? A un bebé. ¿Cuáles son los sonidos que emitimos? ¿Cuál es el regaño? ¿No? Y todo eso tiene que ver que eso es nato. Lo podemos usar de igual manera en el mundo profesional, ¿no? Si tuviésemos que cuidar un aspecto de nuestra comunicación no verbal, ¿cuál es la más importante? La mirada. La mirada. Una mirada directa, una mirada que dice, estoy interesada en hablar contigo, me interesas, estoy aquí presente.
no tengo nada que ocultar. Me interesa y valoro la atención que me estás dando y te la estoy devolviendo, ¿no? Es eso más importante. Y también esto se puede realizar en Zoom o cualquier videoconferencia, porque estás mirando, no la pantalla, pero el lente, ese pequeño ojito que está en cualquier lugar, que esa es la cámara, ¿no? El ojo de la cámara viene siendo donde está tu público. Importante mirarlos ahí y tener esa conexión, porque si uno no conecta, al no conectar, no estás teniendo ningún efecto. Tienes que tener ese concepto de conexión y es decir, estar al tanto de cualquier cambio de energía. Si de pronto tú me quitas la mirada, quizás puedo preguntarte, ¿y qué de lo que dije no quedó claro? O podemos retomar ese tema que parece que no me expresé correctamente. Como para rescatar la atención. Claro, pero hay que estar muy, muy alerta a esos cambios y esas sutilezas en la dinámica entre una persona y la otra. La primera impresión, no hay una segunda oportunidad. La primera impresión siempre será la primera impresión. Personas que entran a un lugar de charla o quizás entran a una reunión, puede ser una fiesta o una reunión de amigos. ¿Qué es importante? Porque hay personas que saludan directamente con un beso aunque no te conozcan. O te agarran la mano o te dan las dos manos. Esas personas que aprietan fuerte la mano. ¿Qué consejos puedes darnos para causar una muy buena primera impresión? Hay algunos factores que se han estudiado y que la ciencia avala lo que te voy a decir. Por ejemplo, la postura. Estar bien una postura donde estás, como dije hace unos minutos, mostrando tu pecho, que no tienes nada que ocultar, ¿no? Tienes muy buena postura, estás respirando correctamente, porque a veces cuando uno se pone nervioso, ¿qué hacemos? Tenemos la espalda encurvada, ¿no? Porque tenemos miedo, así que... Hiperventilamos también. Sí, claro. Así que tenemos que estar muy conscientes de nuestra respiración. Y para hacerlo correctamente tenemos que estar bien erguidos, ¿no? Y con una postura de confianza, ¿no? No que sea militar, pero una postura serena, ¿no? Bien... Dispuesta. Dispuesta. Bien. Eso es número uno. La segunda es poder tener concepto del espacio que ocupamos. Y ocupar un espacio que sea, este es mi espacio, pero este es tu espacio, pero yo te voy a extender la mano de amistad y voy a entrar en tu espacio. Yo acostumbro a hacer esto, agarrar con una segunda mano. ¿Por qué? Y a veces lo hago bien de inconsciente. Sí. Me di la mano y yo te agarré la otra. ¿Por qué? ¿Qué transmite eso? Me parece que es un cariño, pero quizás con un alto ejecutivo o no gustaría. Un funcionario de gobierno quizás no sería lo mejor. Depende con la reacción que recibes. Pero me parece que con una mano es suficiente. O quizás después de haber tenido una buena conversación, le puedes extender la otra mano. ¿Tú sabes qué me ha pasado? Lo he visto y lo he vivido, que personas con una posición superior te tocan el hombro. Es decir, te saludan y ¿cómo estás? Marcan una posición y como que te fijan. A mí me desagrada, a mí no me gusta que me lo hagan. Hay otras personas que no le importan, pero lo he visto en altos ejecutivos. ¿Eso es un código secreto? Sí, eso no se debe hacer. Digo, no se debe hacer ¿por qué? Porque hablando de espacio, mi espacio y tu espacio, estoy invadiendo tu espacio. Estoy entrando en lo que viene siendo, no me has dado la invitación para entrar en tu espacio. Extender la mano es una manera de establecer una conexión respetuosa. Pero cuando ya te toco tu cuerpo o te toco más allá de lo que viene siendo la muñeca, en tu caso, que le das, ¿no?, las dos manos, cuando ya estoy entrando en otra parte del cuerpo, ya eso viene siendo demasiado agresivo. Claro, como la persona que te alan. A veces uno quiere marcar la distancia porque no tienes confianza o porque esa primera impresión no te genera una buena impresión. A mí me ha pasado que doy la mano como, este es el saludo que te voy a dar, pero resulta que esa persona como que te ala y te quiere dar un beso. Y eso... más rechazo le tengo a la persona. Me parece una mala educación y una manera de invadir mi espacio. Sí. Es cuestión de ejercer el poder de esa persona. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, si yo te estoy jalando, ponle la mano en el... No, es decir, le pones la mano como que aquí, okay. para que no siga. Es decir, ya. Como frenarlo decir, hasta allí. Lo frenas. Le dices, te estás jalando, le pones la mano aquí, como decir, ya. Enseguida se va a dar cuenta. Interesantísimo. ¿No? Sí, pero son pequeños gestos que quizás muchas personas no detecten, pero que tú le estás diciendo con tu lenguaje corporal, no me interesa que me toques más.
Y que es difícil de controlar en un momento en que de repente fue inesperado el saludo. Es decir, hay que tener como mucha experiencia y conciencia de que algo así te puede ocurrir para reaccionar rápidamente. Y sobre todo las mujeres tenemos que tener mucha conciencia de eso, porque a los hombres les gusta mucho hacer eso de tocar donde no deben, el hombro, otra parte del brazo. Claro, en nuestra cultura latina, claro, hay ciertas costumbres y uno sabe en qué entorno se puede dar el beso y el abrazo, etcétera. Pero estamos hablando en términos generales, el mundo profesional, ponle, ¿no? Y entonces, estaba hablando de los gestos que más inspiran esa buena primera impresión. La buena postura, el brazo extendido, las palmas abiertas. Palmas abiertas. Es decir, al tener las manos así en puños, no, los brazos cruzados, pero extender las palmas, es decir, no tengo nada Cuando escondido. hablemos. Sí, aquí estoy. Mucho gusto conocerte. Bienvenida, ¿no? También. Otra que es universal es la sonrisa, pero una sonrisa natural, no fingida, ¿no? Donde la boca se ve un poquito de diente y se entrecierran los ojitos, así como que, ¿no? Que yo sé que a muchas mujeres no les gusta que le vean lo que llaman los crossfeet, pero tiene que ser natural, que se sienta como que realmente es una que viene del corazón, ¿no? Y por lo tanto la sonrisa es universal. El otro factor es la mirada. La mirada, lo que llaman eye gaze, una mirada natural, que te digo, mientras que te estoy saludando, te estoy mirando la cara, te estoy dando una buena sonrisa. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo que va a generar esa primera impresión positiva de una persona que realmente se merece atención. Ahora, también tiene mucho que ver con la vestimenta, y ser puntual, no llegar unos minutos antes o si no a la hora indicada, saber el protocolo de cómo saludar a una persona, y sobre todo es que una persona de mayor rango o de mayor edad, siempre tener concepto cultural, dónde estás, ¿no? Y cuáles son las palabras correctas que usar, pero que en realidad eso, lo que viene siendo no verbal, eso que te acabo de identificar, son los factores más importantes que muchas personas no tienen presente y que el nerviosismo les agarra y domina su comportamiento. Así que tenemos que tener, yo digo self-awareness, estar conscientes de nuestras propias tendencias. Claro. Y siempre tener un plan de acción. Y creo que también es muy importante, que a mí me ha funcionado mucho todavía, después de 25 años de experiencia, si tienes la oportunidad de grabarte, porque hay cosas que las haces de manera inconsciente, no te das cuenta que las estás haciendo. Sí. Y cuando te ves en un video y dices, oye, me agarró el botón. Bueno, yo en una oportunidad estaba viendo a un alto ejecutivo dar un speaker allí en un lugar muy famoso aquí en Miami, y el señor no dejaba de agarrarse el botón. Y yo digo, el botón se le va a salir en algún momento. Porque se agarraba el botón. De la chaqueta. Sí, de la chaqueta. Y se agarraba el botón y se agarraba el botón. Y yo decía, ya yo perdí la conexión con él. Y lo único que estaba pensando era, se le va a salir el botón al pobre hombre. Se le va a quedar el botón en la mano. Y quizás él, durante esa hora que habló, nunca se dio cuenta que él se agarraba el botón. Y a mí me ha funcionado mucho. Me veo y digo, ay, tengo mucha muletilla, o me escucho, o me agarro mucho el cabello, o exagero, o me guardo. Y creo que eso es importante, las personas que tengan la oportunidad de verse. Muchos de mis clientes me confiesan que no les gusta verse grabados. Así mismo es. Claro, y yo sé que a veces yo me veo y digo, ay, luco cansada, el cabello no me luce bien, la pintura no me quedó bien ese día, ay, la iluminación no estaba buena. Y ¿sabes? Somos muy autocríticos, ¿no? Sí. Pero no importa, porque esa es la mejor manera. Olvida hacer ensayos frente al espejo. Tienes que grabar, el ojo de la cámara no miente. Correcto. Okay. Y el que está mirando, el reflejo somos nuestros propios ojos, así que tenemos que tener terceros, y la cámara es el tercero. Grabarnos y vernos y ver todos esos pequeñitos detalles, microexpresiones, y hasta cómo, de qué lado dar a la cámara, todo eso, y eso es donde viene una buena lección, un buen aprendizaje. También una cosa muy importante que la gente no reconoce, es que el tono de voz, nuestras voces son tan individuales, tan únicas como las huellas dictales, ¿no? Las huellas digitales. Es decir, que nadie, a pesar de que quizás tú tienes una hermana o tu propia madre, puede sonar mucho como tú. No, si se pones a analizarlo con las ondas de audio, cada voz tiene su propia identidad. Increíble. Así que tenemos que querernos, que no me gusta el sonido de mi voz. Bueno, ¿sabes qué?
o le pagas a un voice coach para que te cambie el tono de voz, que vas a estar en esos años, o aprende a amar tu tono de voz, porque es el único que tienes. Y además, una cosa más, como locutora tú sabes, que muchas personas no saben de dónde viene el sonido. Piensan que, no viene de mi garganta, no viene de mi boca. No, tenemos más de 100 músculos que participan en crear el sonido, desde el diafragma, de los pulmones, la garganta, las cuerdas vocales, todos los músculos de la cara, toda la parte mucosa de la boca, hasta los dientes. Cuando vamos al dentista y tenemos un problema, ¿no? que nos ponen una pieza artificial, cambia el tono de voz, ¿no? Así que tenemos que tener conciencia de que todas esas partes de nuestro organismo son las que figuran en crear el tono de voz. Así que tenemos que cuidar la hidratación, tenemos que cuidar estirar un poco la lengua, hacer ejercicios. Y yo le digo a mis clientes que canta, abre tus pulmones, respira profundo, porque la voz y la comunicación es respiración, es respiro. Inhalar es inspiración. Exhalar es expresión. Así que hay que inhalar y exhalar para poder realmente comunicar correctamente. ¿Qué hay de las interrupciones? Fíjate que yo te interrumpo mucho y a veces pienso, cuando estoy fuera del aire, que es una costumbre, un hábito que he tomado, porque como por lo general hago entrevistas en radio o en televisión donde el tiempo marca la pauta, tengo que sacarle el mejor provecho y no dejar por fuera las preguntas más importantes. Y ahí, bueno, cada quien tiene su manera de responder y su estilo, y siento que a veces se quedan como pegados en una misma respuesta y yo tengo, disculpe que lo interrumpa. Y eso me pasa a veces en la vida. Y yo digo, ¡ay! Y cuando me doy cuenta, rescato, ¿no? Pero es porque vengo con un ritmo para ciertas cosas. Entonces volvemos al principio, dependiendo del entorno, a quién te estás dirigiendo. Es muy importante actuar con nuestra comunicación no verbal, ¿no? En tu caso, como periodista, tienes que hacerlo porque tienes un tiempo muy limitado, por supuesto, y eso es una costumbre que has desarrollado a lo largo de los años. Pero igual funciona en una conferencia donde también tienes un tiempo muy marcado. Pero cuando se hace con intenciones de interrumpir porque lo que están diciendo no es de agrado, o que, mira, principalmente muchas personas interrumpen porque quieren imponer su propia opinión, ¿no? Que tienen algo mejor que decir. No me gusta lo que está diciendo, yo voy a decir algo mejor. Yo voy a Esa persona cree que es algo mejor. Sí, por eso. Sí. Así que están escuchando y no escuchando correctamente. Están esperando su turno para hablar. Y cuando ven una entradita, ahí por ahí se cuelan. Y lo importante es, primero, darse cuenta del por qué quiero interrumpir. Si no es para tener un buen ritmo de entrevista, entonces, ¿por qué quiero interrumpir? Porque quiero tener la verdad, quiero tomar la palabra porque yo tengo algo de más importancia que decir, o simplemente porque es mala costumbre. Y esa persona se siente agredida, se siente menospreciada, se siente menos valorada, porque no hay nada más lindo que le puedes regalar a una persona que es atención. Atención, escucharles, darle cancha para que se expresen, ¿no? Y darle ese tiempo y escuchar realmente con interés. Y luego hay muchas técnicas para escuchar también que hablar, ¿no? Claro. Saber cómo repetir, cómo hacer recalcar los puntos clave que esa persona dijo, estar en sintonía con su dolor, con sus inquietudes, con sus prioridades, ¿no? Y poder responder a aquellas. Eso es muy lindo, pero hay que saber cómo escuchar. Pero en cuanto a las interrupciones, yo digo que muchas personas, sobre todo en el mundo laboral, el mundo corporativo, que digan, no, déjame terminar mi idea. Permíteme un segundito. Yo te voy a ceder la palabra en un instante, pero déjame terminar. Y hay que hacerlo enseguida. Y hacerlo con una sonrisa, con una mirada respetuosa. Pero no puedes ceder porque si le abres paso, van a hacerlo repetidamente. Claro. Y sobre todo tienes que darte a respetar. Y eso le sucede mucho a las mujeres. Y por esa razón, muchas mujeres se detienen en el momento que tienen que hablar en un entorno de trabajo con sus colegas y dicen, no, porque no me van a hacer caso. Y ceden sus espacios. Tienes que decir presente con tu voz, con tus ideas. Rosemary, nos adentramos al terreno del deporte. Sí. Vamos a ejemplificar con hombres y mujeres que
la mayoría del planeta los conoce, ¿no? Por Sí. su trayectoria y porque son verdaderos GOAT. Comencemos con Cristiano Ronaldo. Ujú. Un jugador que cuando se prepara para cobrar un penal, abre sus piernas a la altura de sus hombros, Ujú, se ujú. pone con pecho adelante, Sí. con toda la disposición. ¿Qué comunica Cristiano Ronaldo cuando está haciendo eso, por ejemplo? A mí me encantan los desafíos. Y como yo no soy hincha, yo no, tampoco soy muy aficionada de los deportes, Sí. pero como me habías dado la pista de que me ibas a hacer una pregunta semejante, me puse a estudiar Ajá. y me puse a observar sus videos y también escuchar un poco de sus conferencias de prensa, porque una cosa es su lenguaje corporal en la cancha, donde el lenguaje corporal es el todo, y cómo entonces hacer el post-juego, conferencia de prensa, ¿no? Y representar al equipo, representar su propia marca también, ¿no? En el caso de Cristiano Ronaldo, él es una figura poderosa, ¿no? Una presencia física firme, segura, ¿no? Que proyecta, que tiene el mando de su deporte y de su vida, ¿no? Una persona que también inspira mucha confianza en sus equipos, ¿no? Y tiene control de su discurso, impone y domina. Son mis descripciones más emblemáticas en el caso de Ronaldo, que siempre está en modo ganador. Es decir, aunque pierda, su actitud es siempre de un ganador. Y eso también inspira, porque él está marcando la pauta, está dando ejemplo para otros jugadores y para los hinchas y para todo el mundo, ¿no? Del deporte, ¿no? Y realmente es un embajador. Así que esa actitud de siempre ganador, pero respetuoso, mesurado, eso dice mucho de él como persona también. Y nos vamos a la acera del frente. Leo Messi, Uh-huh. tan distinto, una personalidad tan distinta a la de Sí. Cristiano Ronaldo cuando hoy hablamos de los dos grandes, ¿no? En el mundo del fútbol, soccer. Un jugador que siempre entra un poco encorvado a la cancha, a las ruedas de prensa, a las manifestaciones de prensa, siempre pues con sus movimientos más suaves. ¿Qué nos comunica Messi con todo esto? Tengo mis apuntes porque Sí, no quería que pero se me léelo, fuera, perfecto. no quería que se me fuera un detalle. Además que me encantó de la tarea, la hiciste Okay. increíblemente. Porque realmente me fascinó esta asignación, porque en realidad todo esto uno no lo toma en cuenta y te felicito por haber tomado el tiempo de precisar, es decir, cómo la comunicación define a estos astros, ¿no? Y a veces quizás ellos ni se dan cuenta, quizás en algunos casos lo hacen a propósito, pero quizás ha sucedido más orgánicamente a lo largo de sus carreras. Vamos a, quién sabe, les tiene que preguntar a ellos. En el caso de Messi, él es todo lo contrario. Claro, él es muy intenso, está siempre mirando hacia adentro, ¿no? Él es, en la cancha, él tiene él se activa, pero realmente no es expresivo. Él se concentra mucho en lo que está haciendo, ¿no? Es muy preciso y muy estratega, ¿no? En el momento de jugar. Pero a la vez él no es expresivo ni emocional, ¿no? Pero es auténtico, porque es constante. Él es el mismo siempre. No es que de pronto tiene un día que pierde y su actitud y su comportamiento ha cambiado. Tiene un constante, ¿no? En su manera de presentarse. Él impone con una presencia más callada, más de tono bajo, pero él realmente es también un buen embajador y es una buena representación de su equipo. Pero él realmente es una concentración interna, mientras que Cristiano Ronaldo es más expresivo, más emotivo. Más explosivo. Messi va hacia adentro, más en un momento de pausa, de serenidad, ¿no? Pero logra lo mismo, comunica lo mismo, comunica lo que tiene que comunicar y su rendimiento, claro, en la cancha es excepcional, pero a su modo. Qué increíble que dos personas tan distintas, con expresiones y comunicación no verbal tan distintas, puedan proyectar lo mismo. Sí, porque la comunicación es individual. Por eso somos únicos. Tenemos que comunicarnos con el lenguaje que representa no solamente la mente, pero el alma, ¿no? Porque realmente la comunicación no viene tanto de la mente, del cerebro, es del corazón, de las emociones que acompañan esas palabras. Por eso es que el 10% de la comunicación que transmitimos es solamente las palabras. Todo el resto viene siendo todo lo demás,
¿no? Lo demás que tenemos en cuanto corporal y la energía que emitimos con el tono de voz, ritmo de voz, etcétera, ¿no? Vamos a poner en la mesa a una mujer, Serena Williams. Sí. Uf, qué mujer, ¿no? Sí. Una mujer que expresa mucha fuerza, celebra los puntos como si fuese cada punto un campeonato, tiene rasgos y expresiones muy fuertes. ¿Qué comunica Serena Williams con su mensaje, con su comunicación no verbal? Ella comunica en la cancha un poder excepcional. Una cosa es una gigante, de verdad. Solo su récord habla por sí mismo, ¿no? Pero cuando ella dice, cuando gana un punto, dice, come on, y grita, es decir, yo puedo y tú puedes también, ¿no? Tiene, claro, su físico, es una mujer que siempre ha tenido una fortaleza. Corpulenta, siempre. Desde que yo la conocí cuando recién iniciaba su carrera, cuando su hermana era la campeona y la famosa. Ella recién tenía 16, 17 años. Y entonces eso hace muchos años. Pero ella tiene un físico que dice que se impone. Y luego su comunicación también es muy, decir, yo tengo mérito, yo reclamo mi importancia, yo he luchado por lo que tengo, yo me lo merezco. Es decir, también es un empoderamiento que tiene que ver con ser mujer y con ser afroamericana, ¿no? Que ella ha marcado ese momento en la historia como una mujer excepcional por su capacidad física, pero también como su ejemplo. También ahora es madre, es esposa, es empresaria, es una mujer que se ha extendido en tantos campos, pero sí sigue siendo una atleta estelar por y también lo claro de su mensaje, ¿no? En algunos momentos también se pasó un poco de la raya, sí, ¿no? Y tuvo que pagar las consecuencias, pero siempre fue una figura que decía, aquí estoy presente, soy como soy y no me importa. Figuras que también se pasan de la raya y nos quedamos en el tenis. Novak Djokovic. Novak Djokovic rompe raquetas, pela los ojos, es muy expresivo, sí, con su cara. ¿Qué proyecta? Sí. A él le gusta ser provocador. 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 Él le gusta provocar y es estoico también. Él provoca a sus contrincantes, ¿no? Él siempre está buscando manera de entrar, ¿no? en esa esquinita donde va a frustrar al opositor. Pero un ¿no? juego psicológico. Es un juego psicológico. Él es extremadamente inteligente porque en la cancha él realmente él trata de amenazar a su rival. Lee su rival, ¿no? Y busca esa debilidad, quizás no tanto en la parte técnica, pero en la parte psicológica, ¿no? Pero él es como un camaleón. Camaleón, él cambia mucho según la necesidad. A veces es explosivo, dinámico, pero a veces también es muy estoico y muy reservado y muy cerebral. Así que él tiene esa facilidad. Cuando él se expresa en sus conferencias de prensa, también él sabe cómo adaptarse al público al que se dirige, ¿no? Y es respetuoso. A veces se ha pasado un poco de la raya, pero él sigue mucho su ritmo emocional. Pero es extremadamente inteligente y sabe cómo tocar todos los botones, como si tuviera una pizarra de control. Increíble, ¿no? Como si fuese un director, un máster, sí, de control. Fíjate, Rosemary, hay un personaje que ha evidenciado mucho sus altos y sus bajos con su salud mental y hoy por hoy es uno de los técnicos en el fútbol más reconocidos, Pep Guardiola, el actual entrenador del Manchester City. Hemos visto episodios que se ha rajuñado la cara. Él constantemente se toca la cara cuando está en rueda de prensa o cuando va a expresar algo. Y también ha sido muy pro salud mental con sus jugadores. Siempre le recalca lo importante que es estar motivado, salir adelante, un motivador con la palabra y con las acciones. Pero, ¿qué finalmente proyecta Pep Guardiola? No lo conocía, es decir, he escuchado su nombre, pero cuando empecé a ver algunas entrevistas y algunos clips, me di cuenta de lo que estabas hablando, ¿no? Y por qué elegiste como ejemplo. Él es pura emoción. Y de esa manera él inspira a su gente. Es como decir que yo siento esa furia que tengo adentro, tengo como una llama que quiero expresar porque me interesa, quiero que ustedes ganen, ¿no? Quiero que lleguen a lo más alto posible. Así que él en su expresión a veces se pasa, pero es como un tablero de emociones, ponle, ¿no? Con sus manos, con su, como se dice, como se toca el cuerpo. Pero creo que también tiene que ver con una visión táctica muy, muy bien pensada,
porque esto no ha sido repentino, no ha sido impulsivo. Él sabe lo que está haciendo. Creo que él sabe que le está funcionando, ¿no? Pero es bueno saber que esa expresión viene de un lugar sincero, donde él realmente se preocupa por sus jugadores y quiere que él ser el impulsor de ese éxito, ¿no? Y por lo tanto me parece que es un liderazgo analítico, pero a la vez es como, yo le pongo, mira, le puse aquí, mi observación es, comunica liderazgo analítico, pero con alma de artista. Uy, ¿por qué alma de artista? Porque por su ser tan expresivo, como si fuera en un escenario. Claro. Él está en un escenario. Sí, siempre. Okay. Totalmente. Va al baño y es un escenario. Sí, comunica liderazgo analítico con alma de artista. Eso fue lo que me vino a la mente cuando lo vi. Dije, ay, mira, me gusta eso, lo voy a usar como un soundbite. Ahí está. Claro. Ahora, para finalizar, Rosemary, ¿qué herramientas podríamos dejarle como hábito también a las personas que nos están viendo y que quieren mejorar su comunicación no verbal? No verbal, bueno, me parece que lo que estábamos hablando de grabarnos, de estar consciente de cómo hablamos y que no las palabras tanto como el todo, nuestro cuerpo entero. Y saber y estar consciente, es decir, tenemos que reconocer que sobre todo en momentos que estamos viviendo de mucha incertidumbre, es importante saber hablar con claridad, con compasión y ser congruentes, ¿no? Congruentes, tener concepto de a quiénes le estamos hablando y qué necesitan escuchar de nosotros. Y por lo tanto esa responsabilidad también trae, es decir, pensar lo que vamos a decir y usar todas nuestras herramientas de comunicación, nuestros cuerpos, nuestros tonos, las palabras, y saber cómo y cuándo comunicarnos. Todos podemos tener un efecto extremadamente revolucionario en el mundo si sabemos cómo comunicarnos. Todos tenemos el poder de voz. Tenemos que saber cómo usarlas y cuándo usarlas. Qué interesante, y me llevo de este episodio, Rosemary, que todo lo que somos, lo que proyectamos, lo que hacemos y lo que queremos transmitir, hasta con un parpadeo es tan importante, siempre dice algo. Sí. Nuestra pregunta de cierre que se la hacemos a todos nuestros GOAT. Si este fuese el último micrófono que tuvieses al frente y tendrías que decirle al mundo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué le dirías? Lo más importante es saber expresarte. Que todos tenemos una historia por dentro y tenemos que contar nuestras historias. Cada historia puede cambiar el mundo. Gracias, Rosemary, por venir y ojalá tengamos una segunda parte. Me quedé con muchas preguntas. Espero que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. B&B Sport Kids, un programa multideportivo diseñado por expertos para potenciar el desarrollo infantil desde los 11 meses de edad. Descubre su talento, impulsa su futuro con B&B.